Bienvenido a Asgard. ¡Heimdall! Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En el último vídeo vimos la clasificación en dominios y reinos de los seres vivos. Ahora vamos a ir estudiando cada uno de los dominios y reinos, comenzando por los dos menos evolucionados, el dominio arqueas y el dominio bacterias. Y posiblemente os estéis preguntando, ¿qué tiene que ver Thor con todo esto? Pues aunque no os lo creáis, sí que tiene que ver. Y lo vais a ver en muy poquito tiempo. Comencemos. Tradicionalmente, las bacterias se han clasificado siempre en dos grandes categorías, las gram negativas y las gram positivas. La diferencia entre unas y otras se debe a cómo se tiñen con un tipo de tinción que estudiaremos al próximo curso que se llama tinción de Gram. Y dependiendo de la coloración que tengan, violeta o de color morado, de color rojo, pues se clasifican en un grupo o en otro. En realidad, la diferencia entre estos dos tipos de bacterias es la estructura de su pared celular. La pared celular de todas las bacterias es de un polisacárido que se llama péptidoglucano, también conocido como mureína. En esta diapositiva podéis observar cómo el péptidoglucano, en el caso de las gram positivas, forma varias capas por encima de la membrana plasmática, mientras que en las bacterias gram negativas forma una única capa y presenta dos estructuras membranosas, la membrana plasmática propiamente dicha y una membrana externa, que además tiene todas estas partículas de color verde que son lipopolisacáridos. Otra forma clásica de clasificar o agrupar las bacterias es por la forma que tengan las células. Se pueden distinguir varios tipos de formas y también distintas formas de agruparse las células para formar colonias. Por ejemplo, dos de las formas más clásicas son los cocos, que son esféricos, y los bacilos, que son alargados. Los bacilos pueden tener o no flagelos, como podéis ver en los dibujos. Los cocos se pueden agrupar de distintas formas. Por ejemplo, se pueden agrupar formando parejas, como estos diplococos, o pueden formar filamentos, es decir, agruparse como en fila india, y entonces reciben el nombre de estreptococos. También puede haber estreptobacilos, que forman agrupaciones alargadas como las que acabamos de ver. Otra forma de agrupación propia de los cocos es la de los estafilococos. Los estafilococos son agrupaciones irregulares. Las bacterias se disponen en las tres direcciones del espacio y forman masas irregulares. Y finalmente hay otras dos formas que están más o menos curvadas, que son los vibrios, que son bacterias con forma de curva, con forma de, pues, como una letra C. Y luego están los espirilos, que tienen forma helicoidal, están retorcidos como un muelle. Respecto a la evolución de las bacterias, no está todavía muy claro. Ya sabéis, por lo que os he dicho,
que todo es muy provisional porque va cambiando bastante, sobre todo en los últimos años, con la utilización de métodos moleculares. Pero sí que este árbol nos permite ver los principales grupos de bacterias, para que tengáis una idea de la diversidad de bacterias que hay. Vamos a contar con 6 filum, que bueno, pues todos son gram negativos menos la ramificación en donde veis que pone G+, que son los organismos gram positivos. Bueno, comenzamos de arriba abajo con el filum Cyanobacteria. Es un filum importantísimo porque incluye bacterias que realizan fotosíntesis oxigénica, o sea, que desprende oxígeno, y tienen clorofila, como la de las plantas superiores. De modo que esto es una pista de cómo va a transcurrir luego la evolución en los protistas autótrofos y de ahí hacia las plantas, lo cual es evolutivamente muy importante. Pasando al primer filum de gram positivos, están los firmicutes, en el que se incluyen la mayor parte de las bacterias conocidas que producen enfermedades, como pueden ser los micoplasmas, por ejemplo, que producen distintos tipos de neumonías, muchas en los animales, pero que pueden pasar a nosotros, son zoonosis. O también los bacillus, el género Bacillus es otro género muy difundido, y el género Staphylococcus, que también produce un montón de enfermedades. El otro grupo de bacterias gram positivas son las actinobacterias, entre las cuales se encuentra el género Mycobacterium, que cuenta con 2 especies, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepre, que producen respectivamente la tuberculosis y la lepra. Pasando al cuarto filum, el filum Planktobacteria incluye muchos tipos de bacterias, entre ellas unas que son así bastante conocidas, las clamidias, porque son parásitas, son muy pequeñitas y son parásitas. En el caso de la especie humana se pueden encontrar en los órganos genitales, porque son una bacteria que se transmite por contacto sexual. El penúltimo filum son las esfingobacteria, que también realizan la fotosíntesis, pero esta es distinta, es una fotosíntesis anoxigénica, sin producir oxígeno. Y tienen bacterioclorofila, una variante de clorofila propia solo de procariotas. También pertenecen a este grupo las bacterias que degradan la celulosa en el estómago de los rumiantes. Y por último, el filum Spirochetes, que se conocen en castellano como espiroquetas, y que tienen una forma característica de espirilo. Aquí las veis cómo se mueven, retorciéndose, y entre ellas se encuentra el Treponema pallidum, que es la bacteria responsable de la sífilis, una enfermedad también de transmisión sexual muy conocida. Bueno, cambiamos de dominio, pasamos al dominio arqueota, que es el segundo dominio formado por células, por organismos que son procariotas, pero que tienen unas características intermedias entre las bacterias que acabamos de ver y los reinos eucariotas que veremos posteriormente. Fijaos que en el dominio bacteria no he hablado de reinos, ni tampoco voy a hablar de reinos en este de las arqueas, porque todavía no está clara la cosa. En principio cabría hablar de reino bacteria y reino arquea, o sea, el mismo nombre del dominio, pero las categorías que hemos visto como filum, para algunos autores, pues corresponderían a reinos, posiblemente, por lo menos algunas de ellas. Entonces, bueno, tampoco tiene mayor importancia. Lo vamos a dejar así, con ese salto del dominio
hasta los filum. Bueno, entrando ya en las arqueas. En estos rectángulos os he representado los caracteres que son propios del dominio bacterias, propios del dominio eucaria y los que son propios del dominio arqueas. Y si os fijáis, pues hay una serie de características que quedan en la intersección de las arqueas, por una parte con las bacterias y por otra parte con las eucariotas. Vamos a ir repasándolas. Por ejemplo, las arqueas tienen en común con las bacterias que no tienen orgánulos membranosos, no tienen el cromosoma que presentan solo tienen un cromosoma y es circular, y los ribosomas son 70S. Todo eso lo tienen en común con los procariotas bacterianos. Sin embargo, la transcripción y la traducción del ADN pues son de tipo eucariota, digamos. Ya estudiaremos el próximo curso cómo ocurre. Eso es lo que tienen en común. ¿Qué tienen de particular? Bueno, pues que en las membranas celulares tienen lípidos de tipo isoprenoide, que están unidos mediante enlaces de tipo éter, en lugar de presentar enlaces de tipo éster, que es lo que presentan los otros dos grupos. Además, la pared es de una sustancia que se llama pseudopéptido-glucano. Sin embargo, en las bacterias la pared es de péptido-glucano o moreína y en las eucariotas es de celulosa o quitina. Como veis, las paredes tienen distinta composición. Además, los cromosomas de los eucariotas son lineales y tienen ribosomas 80S. Esto es otra diferencia con las arqueas. Y, por el contrario, pues las bacterias tienen una transcripción y una traducción de tipo procariota. ¿Vale? De modo que estas son las diferencias, es la comparación entre los tres dominios. Vamos a pasar ahora a su clasificación. Las arqueas son un grupo que está siendo intensamente investigado en la actualidad porque tiene una serie de características bastante peculiares y sobre todo porque son las menos conocidas. Entonces ahora son objeto de mayor investigación, de modo que su clasificación está continuamente cambiando. Ecológicamente son unas bacterias bastante significativas porque viven en ambientes muy excepcionales. Se suele decir que son organismos extremófilos. Entre ellas hay bacterias hiperhalófilas, es decir, que viven en medios con una salinidad elevadísima. Para que os hagáis una idea, la salinidad normal en el océano son 35 gramos por litro y estas son capaces de vivir en sitios con 350 gramos por litro, es decir, 10 veces la salinidad oceánica. Además, hay bacterias que son metanógenas, es decir, productoras de metano. En lugar de producir oxígeno, producen metano. Las hay también hipertermófilas, capaces de vivir en aguas a más de 90 grados de temperatura, lo cual es algo absolutamente excepcional entre los seres vivos. Y finalmente las hay también acidófilas, que soportan pHs extremadamente ácidos, ¿no? Bueno, respecto a su clasificación, pues hay una serie de filum que se han descrito en el dominio arquea, entre el que destaca el filum Euriarchaeota, que agrupa buena parte de las bacterias que os he citado antes. Y luego hay tres grupos que agrupan varios filum, entre los que están el grupo TAC, que se llama así por las iniciales de los filum que agrupa: Taumarchaeota, Aigarchaeota, Crenarchaeota y Corarchaeota. El grupo de PAN, con dos Ns, que lo podemos simplificar con un solo grupo, que es el principal, el filum Nanoarchaeota, y me he dejado para el final el grupo Asgard, porque
los que seáis aficionados a los cómics, seguramente ya sabéis qué es el grupo Asgard. Los demás, pues a lo mejor no. Pero en el grupo Asgard se incluyen 4 Phylum que se llaman Odin-Arqueota, Loki-Arqueota, Thor-Arqueota y Heimdall-Arqueota. Y aquí tenéis la explicación de qué demonios tenía que ver la clasificación en dominios de bacterias y arqueas con Thor. Efectivamente, algún friki se dedicó a clasificar arqueas y le debía gustar bastante la mitología nórdica. Bueno, en definitiva, lo que os tenéis que saber de aquí son los tipos ecológicos y, hombre, tener una idea de la variedad de arqueas que hay. No hace falta que os aprendáis los Phylum ni la filogenia que os he puesto, que es solo por mera curiosidad. Y con esto despedimos una nueva clase flipada de biología. En el próximo vídeo ya empezaremos a estudiar los reinos del dominio eucario. Así que, como siempre, deseo que os haya gustado y espero que os haya sido realmente útil este vídeo. Hasta el próximo vídeo.